Curso de Psicología para la Autorrealización. Preguntas y respuestas. Pregunta. Cuando te lo propones, es posible hacerlo durante unos segundos, pero a lo largo del día es imposible. Respuesta. De momento hay que hacerlo en unos instantes, en un flash de unos instantes ya vale. Y mantener esos instantes aunque sea 15 segundos, hasta que llegará el día en que podrás vivir instalada en ese fondo, porque descubrirás que tú eres ese fondo. Entonces tu mente y tu funcionamiento serán una sola cosa. Habrá una perfecta integración, unidad, porque tu mente y el punto de donde está saliendo todo coinciden. En cambio ahora hay una distancia entre esta mente que piensa y que quiere y el punto real de donde está surgiendo todo. Y esa distancia es la que lo desequilibra todo. Cuando coincide en el punto de atención con el punto de donde surge el vivir, hay la perfecta espontaneidad y la perfecta simplicidad. Pero es que, además, es el paso obligado para descubrirse a sí mismo. Pregunta. Para hacer el centramiento, ¿se puede hacer por cualquier orden? Primero el amor, luego la inteligencia y al final el nivel de la energía, por ejemplo. Respuesta. Se puede hacer por el orden que se quiera, pero yo os aconsejo que empecéis siempre por lo físico, luego lo afectivo y luego lo mental. ¿Por qué? En primer lugar, lo físico suele ser lo más fácil porque tenemos mayor control y mayor conciencia de lo físico que del resto. Segundo, porque cuando consigo estar tranquilo en lo físico y ser yo, eso prepara el terreno ya que tranquiliza en parte lo emocional y por lo tanto es más fácil acceder luego al sentir, a evocar el amor o la alegría y a descubrirme en mí mismo. Y ese amor, cuando consigo hacerlo y mantenerme como sujeto, a su vez prepara para hacerlo en la mente, porque así la mente se queda más calmada. Cada paso es como un escalón que prepara para el siguiente. Pero en principio no habría inconvenientes en empezar por cualquiera a condición de que se haga en los tres. Pregunta. ¿Tiene alguna importancia la postura que se tome al hacer el centramiento? Respuesta. Yo aconsejo que esto se haga, al principio, más bien sentado de pie. Porque si uno lo hace tumbado, tiende a asociar ese ser uno mismo con una actitud pasiva. Después, uno tiene que ir aprendiendo a hacerlo en toda situación y en toda postura. Pregunta. Tú has dicho que, para eliminar tensiones y miedos, lo que mejor se puede hacer es limpiar el subconsciente y que eso se tiene que hacer a partir de estar centrados. Respuesta. No, porque si no, ya lo ponéis imposible. Es un trabajo en que cada parte se complementa con la siguiente y está en el orden en que yo os he ido explicando. Cuando les he explicado que hagan el trabajo de reeducación de la mente y todo eso, no había hablado del centramiento, lo cual quiere decir que se puede hacer ya antes del centramiento. Ahora bien, en la medida que vayan aprendiendo a hacer el centramiento, verán que aumenta extraordinariamente la eficacia en el trabajo con el inconsciente, en la actitud positiva, etc. Y en la medida que hagan mejor la actitud positiva, verán que luego les ayuda a hacer mejor el centramiento. Porque en el fondo todo es una sola cosa, pero desde una vertiente, otra y otra, todas ellas complementarias. Pregunta. ¿Qué características has dicho que tiene el trabajo del centramiento? Respuesta. Sí, la primera que he dicho es precisamente que no quedas afectado por las cosas, no quedas apegado, no quedas condicionado, identificado por las cosas. Te sientes libre en relación con todo. La segunda es que hay una disponibilidad para una respuesta instantánea y eficaz en el aspecto que sea, físico, afectivo o mental. Pregunta. ¿En el centramiento no surgen las emociones? Respuesta. En la medida que surgen las emociones te despistas, como en la medida que surgen recuerdos, deseos o lo que sea, y por ello está el trabajo de ir viendo la actitud positiva para ir trabajando el inconsciente y luego irte aprendiendo a centrar más y más. Es un trabajo complementario, cada uno prepara para el siguiente y a la vez el siguiente permite mejorar el primero. De manera
que no hay que pretender hacerlo bien, no se trata de hacerlo bien, sino de ir descubriendo un poquito más cada uno de los ejercicios. Descubrir y cada vez tratar de hacerlo como si fuera la primera vez. No intentar nunca repetir lo que se hizo el día anterior. Hacer el trabajo siempre en presente, porque si no lo que hacen es adquirir nuevos condicionamientos. De lo que se trata realmente es: ¿soy yo? ¿Estoy presente? ¿Estoy yo aquí detrás, en el fondo de mi decir, de mi moverme, de mi sentir? ¿Estoy presente? Esta es la cuestión. ¿Soy realmente yo o es una máquina que está funcionando sola? Y es esta exigencia de estar presente, de ser realmente yo, que va adquiriendo cada vez una fuerza mayor, una importancia mayor, una envergadura mayor. Porque se descubre que todo lo otro solo tiene sentido en la medida que es expresión de alguien. No que es algo que funciona, sino que es alguien que se expresa. Y si no hay ese alguien real, no se está lúcido desde el fondo. Sino el único alguien que hay es la idea de que se ha adquirido de uno y que no es nadie, es una idea. Pregunta: yo quisiera confrontar dos aspectos. Por ejemplo, ahora y en otras ocasiones consigo vivir esa noción de sujeto, centrarme. Pero otras veces intento centrarme y no lo consigo, sino que veo zonas profundas que me son conocidas y entonces yo, para salirme de esa cosa conocida, rutinaria, voy a lo desconocido, pero continúo en estas zonas. Respuesta: no has de tener ningún problema con esto. Si tú vives una zona profunda, date cuenta de quién está viviendo eso. Pero no pretendas no vivirla, sino más bien pretende estar tú presente viviendo eso. Pregunta: esa zona sería más bien el yo experiencia, ¿no? Mientras que el que la vive es el sujeto. Así es. Pregunta: ¿qué relación tiene el centramiento con la relajación? Respuesta: la relajación es aflojar, el centramiento es ser tú mismo. Pregunta: ¿aflojar la parte física? Respuesta: lo que sea. Si es relajamiento físico, será físico. Si es relajamiento a otros niveles, pero relajar es aflojar. En cambio, el centramiento es ser tú mismo. Y no se ha de confundir ni con ningún ejercicio de relajamiento ni con ningún ejercicio de meditación, tal como se suele entender. Centrarse es ser uno mismo. Pregunta: ¿podría ser adecuado hacer una pequeña relajación antes de hacer el centramiento? Respuesta: sí. ¿Esto te ayuda a hacer mejor el centramiento? Pues estupendo. El problema es que si digo que se haga eso, la mitad se quedarán dormidos. Es el problema que hay al enseñar algo, que cada persona reacciona de un modo distinto. Pregunta: a veces me ocurre que me doy cuenta de que soy yo la que estoy hablando, pero me quedo ahí, y cuando me doy cuenta de que me quedo en la zona que estoy hablando me paralizo. Respuesta: es porque te conviertes en objeto de ti misma, te conviertes en idea de ti, y no es así. Se trata de estar presente, no de pensar en ti, de ser tú. Ser consciente realmente es estar presente en una actitud total, inmediata, acción y recepción, todo. Y se nota, se puede ver cada uno en qué grado está presente o no. Pregunta: ¿entonces ser consciente es lo mismo que ser espontáneo? Respuesta: no. Ser consciente es ser uno mismo, aunque estés callado como una tumba. No tomen una cosa por la otra. Ser consciente es estar centrado, es ser más uno mismo y descubrirse uno mismo como centro. ¿Centro de qué? De todo, de cada cosa, centro de mi acción, centro de mi estar mal, de mi estar bien. Ser más y más yo mismo, consciente y lúcidamente. Pregunta: ¿hablar en público no es una forma de desarrollar, o sea, de vivir este centramiento? Respuesta: puede ser, pero para muchas personas resulta al revés. Pregunta: bueno, porque dan una cosa muy elaborada, muy aprendida, muy trabajada. Respuesta: no.
Porque interviene una emoción y eso manda a pasear todo el pretendido centramiento. Depende de las personas. Algunas personas sí, sobre todo si de algún modo actúan públicamente. Si uno es actor, por ejemplo, se le hará más fácil hacerlo, o si uno es orador. Pero en cambio a otros les resultará el punto más difícil. Y hay que aprender a hacerlo siempre. Hay que aprender a ser uno mismo en todo momento. De manera que si te resulta más fácil hacerlo de un modo, quiere decir que necesitas ejercitar el otro. Pregunta: me ha parecido que decía que la emoción te saca del centramiento, ¿es cierto? Respuesta: sí, te ha parecido bien. Las emociones te sacan de tu centro, pero no el sentimiento, las emociones. Hay que aclarar esto. Una emoción es una reacción que se produce en relación con algo. En cambio, el sentimiento es algo que surge del fondo naturalmente. La emoción es siempre una reacción, una respuesta a algo. En cambio, el sentimiento es algo inherente a la persona y surge del fondo. El sentimiento te ayudará a centrarte. La emoción te ayudará a descentrarte.